tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, siempre con el propósito de edificar nuestras vidas a través de la palabra de Dios. En esta noche hablaremos sobre algo que conocemos todos y que de alguna manera hemos practicado. Hablaremos sobre la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo está nuestra fe delante del Señor? ¿Ha crecido nuestra fe o sigue del mismo nivel cuando venimos a Cristo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija y que esa palabra la podamos meditar y poner en práctica. Padre, tú eres soberano, tú eres grande, tú haces como tú quieres. En esta noche te damos gracias por la oportunidad de hablar de esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque ¿quién es el hombre para que tú le visites? ¿Quiénes somos nosotros para poder hablar de tu palabra, Señor? Eres tú el único que nos ha dado ese privilegio. Y en esta noche, Señor, queremos que tú hables a nuestra vida, que esa palabra venga y obre en nuestros corazones para poderla poner en práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tema de la fe lo hemos escuchado por mucho tiempo, desde cuando hemos venido a Cristo, porque le hemos recibido por fe. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador, y le hemos recibido porque hemos creído en el mensaje que escuchamos o en la palabra que alguien dio a nuestra vida cuando nos evangelizó. La fe la pusimos en práctica. Sin embargo, la pregunta es, ¿ponemos en práctica la fe? ¿Hay convicción en nuestra vida? ¿Está nuestro corazón seguro de quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Esa fe sigue creciendo o la mantenemos al mismo nivel? ¿O simplemente no le ponemos atención al aspecto de la fe? La palabra del Señor nos dice, el justo vivirá por la fe. A través de las Escrituras vemos cómo aquellos grandes hombres se movieron porque le creyeron al Señor. La fe es algo que debe de estar siempre en nuestra vida desde el momento en que nosotros nos levantamos. La fe es algo con lo que vivimos, pero debemos de poner atención, porque de acuerdo a nuestra fe, el Señor obrará en nuestra vida. El Señor sacó al pueblo de Israel a través de la mano de Moisés. Moisés, como cualquier hombre sobre esta tierra, también se le presentaron dudas ante las situaciones que él tenía que actuar por la fe. Cuando el Señor lo envía con Faraón, Moisés le dice al Señor, y si me preguntan, ¿qué diré? El Señor le dice, diles que el que te envió es el Yo Soy. Y así empezamos a ver cómo el Señor ha hecho las cosas por su palabra, y que esa palabra es poderosa, y que esa palabra la tenemos hoy nosotros en nuestras manos, y que debemos de creerle al Señor la palabra que nos ha dejado.
Así también encontramos a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham le creyó a Dios. Podemos ver cada uno de estos hombres cómo fue su actuar delante del Señor en relación a poner en práctica la fe. Hoy nos toca a nosotros poder realizar la obra del Señor, pero también nosotros tenemos que poner en práctica la fe. ¿Qué nos dice la Escritura sobre la fe? ¿Qué es el mensaje que tenemos en el libro de Hebreos cuando nosotros vemos que esa palabra está en el capítulo 11 y versículo 1? La palabra nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos lo que vemos. Nuestra humanidad se convence de aquello que nosotros vemos. Pero cuando se trata de la fe, no se ve. Pero debería de haber convicción de aquello que creemos, de aquello que esperamos. Entonces la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No hay duda, hay certidumbre, hay certeza y convicción de lo que nosotros esperamos se va a realizar. Y no porque lo digamos nosotros, sino que descansa en la palabra de nuestro Señor. Usted y yo debemos de creer esta palabra y de ponerla en práctica, de accionarla, de creerle a Dios. Luego dice: la convicción de lo que no se ve. Creemos que el Señor va a venir por su iglesia y debe de haber convicción en nuestro corazón. No debe de haber absolutamente nada de duda. Creemos que nuestro Señor Jesucristo romperá los aires y vendrá a recoger a su iglesia. Entonces, el resto de nuestros días que nos quede aquí en este mundo, debemos de tener certeza y debemos de tener convicción. Ahora, debemos de estudiar esta palabra, fe. Y son solo 2 letras, pero significa mucho. Nuestro hermano Madrid hace énfasis en este detalle. Son 2 letras. Y si nosotros podemos ver el significado, es tan grande. Pero debemos de saber que estas 2 palabras, aquí, la palabra del Señor nos demanda certeza y nos demanda convicción. Ahora, certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no se ve. La palabra fe la viviremos en cada momento de nuestra vida. La fe la debemos de poner en práctica en cada momento. En el diario vivir, ¿a quién le creemos? ¿A la realidad que estamos viviendo o a la palabra de Dios que tenemos aquí y que en ella hay muchas promesas, pero que se harán realidad a nuestra vida si nosotros le creemos a Dios, si nosotros creemos en su palabra? Entonces vemos en el desarrollo de toda una vida de los hombres que tenemos en la Escritura, se movieron por fe, le creyeron a Dios. Y en el capítulo 11 que estamos leyendo, se nos mencionan varios de los campeones de la fe,
Y todavía nos hace mención el escritor de Hebreos, que por supuesto es por la guianza y la inspiración del poder del Espíritu Santo, que harían falta muchos de los que no se mencionaron. Pero hoy nosotros vamos en este caminar y nosotros debemos de ver qué sucedió con aquellos hombres, qué sucedió con los discípulos, con aquellos apóstoles que anduvieron con el Señor durante 3 años, durante esa trayectoria donde ellos vieron milagros, donde ellos vieron prodigios, y ante sus ojos aquellos enfermos eran sanos. Aquellos leprosos, el Señor los limpió de su lepra. Aquellos paralíticos, los discípulos estuvieron presentes cuando el Señor hizo estas maravillas. Pero el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Usted y yo somos personas, pero hoy ya somos diferentes porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por lo tanto, el poder de su Espíritu que mora en nosotros nos impulsa a poder actuar con esa fe que leemos en su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero la pregunta es, ¿creemos? ¿Hay convicción en nuestro corazón sobre esta palabra? Cuando alguien pide oración sobre alguna dolencia o alguna enfermedad que está pasando, si pide oración es porque tiene fe que el Señor le va a sanar. Hay esperanza de lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Y leemos en la palabra del Señor que el Señor les dice, de acuerdo a tu fe, te sea hecho. Vemos también que hay un hombre que dice, ayuda a mi incredulidad. Y vemos que el Señor Jesús no hizo muchos milagros en su tierra porque el pueblo era duro, era incrédulo. Pero nosotros, al leer esa palabra, deberíamos de entender que nosotros tenemos la oportunidad de anunciar al mundo que hay un Dios, pero que debemos de acercarnos a Él creyendo que le hay. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, pero también la palabra nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tenemos que hacer las compras, nos metemos las manos a la bolsa y no encontramos nada. Posiblemente alguien estará diciendo, pero tengo la tarjeta de crédito. Sí, pero también hay que pagarla. Podrá comprar en el momento, pero es una deuda que adquiere. Ahora, la fe es diferente, porque yo voy a actuar en la convicción de que Dios va a proveer, el Señor va a hacer las cosas. Y hay testimonios de cómo Dios ha actuado. Dios ha suplido la necesidad en el momento oportuno. Han habido oportunidades donde no hay nada para iniciar el día, pero que alguien toca la puerta y dice, sentí del Señor traer estos alimentos. Es así como el Señor se mueve, proveyendo a través de sus hijos. Pero debe de haber también una sensibilidad en aquel que esté en la disposición de saber que es Dios el que está obrando para poder llevar aquellos alimentos. Se tiene que mover por fe. Tiene que haber en él convicción
de que el Señor es el que le está hablando. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios y vemos en Hebreos siempre, en el versículo 7 del capítulo 11 del cual estamos hablando, nos dice algo muy especial sobre un personaje que conocemos. La palabra del Señor nos dice, Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí en este versículo encontramos nuevamente algo muy especial. Vemos que el versículo nos dice, por la fe, Noé fue advertido por Dios. Y aquí encontramos algo acerca de cosas que aún no se veían. Ahora, si regresamos al versículo 11:1, nos dice la convicción de lo que no se ve. Entonces en el versículo 7 nos habla que Noé fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Es el momento de Noé en el cual tiene que creerle a Dios. Nosotros hoy tenemos mucha información acerca de la palabra del Señor. Hay muchos comentarios de la Biblia. Hay muchos lugares en los sitios web a donde nosotros podemos ir y poder consultar y enriquecer el conocimiento, porque ha crecido mucho la tecnología y hay muchos investigadores y nosotros podemos consultar. Pero en el caso de Noé no fue lo mismo. Él le creyó al Señor, él le creyó lo que él le había dicho. Y aquí nosotros vemos que fue advertido de cosas que aún no se veían. Debe de haber convicción y certeza en nuestro corazón. El cristiano debe de moverse en esa fe, de creerle a Dios. Y por eso se es necesario volver a tocar el tema sobre la fe. Podemos leer en la palabra del Señor y podemos tener esta palabra en nosotros, pero se hace necesario que esa palabra cobre vida y que nosotros la pongamos en práctica para ver ese resultado y que nosotros le creamos a Dios. Entonces, ¿está usted seguro de lo que hemos leído? ¿Le cree usted al Señor de lo que es la fe, de lo que debe de haber en nuestro espíritu, que debemos de hacer a un lado lo que los ojos humanos ven y hacerle totalmente caso a la palabra del Señor, ser obedientes y que el Señor sea el que dirija nuestra vida a través de esta bendita palabra? Que haya convicción en nuestro ser. Aquellos hombres que anduvieron con el Señor le dijeron, aumentanos la fe. Y el Señor solo pide un poquito. El Señor hace la comparación de la medida de fe que debe de haber en nuestra vida. Es un grano de mostaza. Es una semilla muy pequeña. El Señor hace esta comparación porque esa fe debe de desarrollarse en nosotros. Esa fe debe de ir creciendo desde el momento en que nosotros hemos venido al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe se debe de alimentar diariamente, cada momento, a través de esta palabra. La palabra de Dios es la que va a aumentar nuestra fe. Esa palabra la leemos también en la Escritura. Por el oír la palabra de Dios, nuestra fe crecerá. Tenemos la palabra de Dios para poder fortalecer la fe de la cual estamos hablando. Cuando nosotros leemos esos pasajes maravillosos, cuando Elías estaba ante los Baales y prácticamente los desafió. Esperaba que el momento del Señor se manifestara su gloria, porque él tenía la convicción, porque él le creyó al Señor. Estando ante aquellos Baales, los desafió. Y después del turno vino el profeta e hizo algo espectacular delante de todos los que se encontraban en ese lugar, echándole agua sobre lo que él esperaba que el Señor contestara. Usted sabe que si un leño está húmedo, no agarrará fuego. Sin embargo, lo que hace Elías es retar a aquellos Baales, porque él tenía la convicción de que el Señor le respondería. Al momento de orar, Dios respondió con fuego y consumió el holocausto. Él tuvo la certeza que Dios no lo dejaría burlado y que de acuerdo a lo que él había hecho, el Señor lo respaldó y el Señor se glorificó. Entonces, cuando nosotros leemos esos acontecimientos, cuando el pueblo de Israel pasó el mar y la división se hizo para ambos lados y el pueblo caminó en seco, nosotros debemos de creer esa palabra, y esa palabra debe de ser el sustento de nuestra fe para que nosotros le creamos a Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Génesis, en el capítulo 6 y versículo 13 al 14? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El mandato del Señor es que a causa de la violencia, a causa de la maldad del hombre, como lo vemos en nuestros días, el Señor ha tomado una decisión y le ha encomendado a Noé que haga un arca, que se realice algo donde va a ser transportado. Pero si nosotros recordamos lo que leímos en el versículo 7, que el Señor advirtió a Noé acerca de cosas que aún no se veían. Noé le creyó a Dios, un diluvio, y hubieron burlas hacia Noé, pero a él no le importó. Noé tenía la convicción de que si Dios le había hablado, él lo respaldaría y no lo dejaría burlar. ¿Cuánta gente de aquel momento pudo ver el trabajo de Noé? Pudo ver cada uno de los aspectos
de cómo él construía aquella arca con las medidas exactas. Noé trabajó porque tuvo convicción, porque tuvo certeza de que Dios era el que había hablado a su vida. Nosotros debemos de creerle al Señor. Nosotros debemos de tener esta palabra y no solo para una enfermedad, creerle que el Señor ya nos sanó, sino que es en todo nuestro diario vivir donde la fe debe de ser alguien que nos acompañe en todo momento para hacer su voluntad. Nosotros en este mundo tenemos un compromiso con el Señor y de poder tener esta fe, algo maravilloso que el Señor nos ha regalado, pero que también se puede ir desarrollando como el ejemplo que el Señor nos ha puesto con una semilla de mostaza. Esa semilla se ha sembrado y el desarrollo de esa semilla llega a ser un árbol donde después anidan muchos pájaros. Es muy similar a una ceiba y nosotros podemos ver que aquella semilla pequeña creció. Dios también quiere que cada uno de nosotros activemos esa fe que hay en nuestra vida, que crezca. ¿Para qué? Para que glorifiquemos el nombre del Señor, para que aquellos enfermos sean sanos, para que aquellos cautivos sean libres a través de la administración de esa palabra. Debemos de tener la convicción en nuestros corazones de que el Señor romperá toda cadena y que aquella persona será libre. También debemos de creerle al Señor de que al anunciar su palabra, aquellos corazones que no le han conocido también vengan al arrepentimiento. La fe la necesitamos en cada momento y son momentos difíciles los que estamos viviendo, donde el creyente debe de ser luz en esta tierra. El creyente debe de alimentarse de esta palabra, donde nosotros podamos serle útiles a Dios para poder proclamar su verdad. Es el momento que nosotros podamos activar esta palabra. Noé obedeció el mandato de Dios y no le importaba lo que la gente pudiera decir o lo que la gente pudiera criticarlo por lo que él estaba haciendo. Por supuesto, era algo en lo cual se enfrentaba a muchas personas que lo trataron quizá de loco. Génesis 6:22 nos dice, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos de creerle al Señor. Qué maravilloso que hoy nosotros podemos leer lo que sucedió con Noé. Pero el turno es nuestro, el turno es suyo y el turno es mío. Debemos de poner en práctica la fe de esta palabra para que el mundo conozca que hay un Dios vivo, que hay un Dios que verdaderamente está interesado en darle vida. Nosotros debemos de hablarle a aquel que no le conoce y que esta palabra debe de ser luz para aquellos que no creen. Noé hizo todo de acuerdo a lo que Dios le mandó. Noé le creyó a Dios, puso en práctica la fe. Génesis 6:17 nos dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Es una palabra que el Señor les dio, pero que Noé
era en aquel momento la persona que Dios había escogido, que Dios había preparado, pero que también hoy nosotros vemos que usted y yo estamos en este momento para poder trabajar según los propósitos de Dios que tenga para cada uno de nosotros. Usted es importantísimo en el reino de Dios, pero debemos de trabajar poniendo en práctica la fe, la creencia de lo que Dios hace a través de esta palabra. La maldad del hombre había crecido de tal manera como en los tiempos actuales. Hay mucha depravación, hay mucha maldad en el hombre. La vida prácticamente vemos cómo termina a través de aquellos sicarios que son contratados y eliminan a una persona simplemente y tan sencillo como lo es a través de un asesinato. La vida para ellos no tiene mucho valor, pero para Dios es un valor extraordinario. Dios le ama. Dios quiere que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento, y gracias a Dios porque hemos venido, pero también hay muchos que han de venir y a los cuales debemos de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El momento de realizar aquella arca era precisamente para que se salvaran, pero ninguno creyó. El arca se cerró en aquel momento cuando Dios lo determinó, y precisamente hoy nosotros estamos ante un llamamiento a aquellas personas que no le conocen a Él, porque también el momento del fin está próximo. Nosotros debemos de anunciar que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el que vino a morir a la cruz del Calvario, y que nosotros somos los próximos Noé de anunciar de que Él pronto viene y que también ha venido nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario y que Él es el camino para salvación. La maldad del hombre había llegado a tal grado que era ya demasiado y que Dios había tomado la decisión de terminar con aquella generación. Aún estando el mundo en pecado, Dios tiene misericordia. Sin embargo, el hombre cierra su corazón ante tal situación. Es por eso que nosotros vemos que en aquella arca ninguno quiso entrar. Según ellos, se hacían la pregunta, ¿cómo se inundaría para levantar aquella arca si no había llovido? Y es precisamente lo que vemos que Noé le creyó a Dios. Noé sabía que Dios había hablado y había trabajado Noé en aquella arca sabiendo que Dios iba a hacer lo que le había dicho. Nosotros vemos en el versículo 18 que acabamos de leer que Dios establece un pacto con Noé, y es maravilloso de tener ese privilegio de saber que Dios confía también en lo que nosotros haremos. Dice el versículo 18 más, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, eran la promesa de Dios para salvar a aquella familia. El versículo 22, nosotros podemos leer que la palabra del Señor nos dice que hubo convicción en Noé, que hubo certeza que Él le había dado la instrucción y que no lo iba a dejar avergonzado. Llegó el momento en que aquella era la fe que había descansado en Noé de trabajar y de poder levantarse aquella arca prácticamente de la nada. ¿Cuánto había llovido? ¿Cuánto iba o era lo necesario para que levantara aquella arca?
debía de haber mucha lluvia y por lo tanto era el momento de ingresar al arca. La realidad que él estaba viviendo era otra, era burla, no le creyeron, pero sin embargo Noé preparó el arca con mucho temor y por eso condenó al mundo. Hay algo importante que nosotros debemos de ver, lo que nos dice Romanos en el capítulo 4, del versículo 17 al 21. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Aquí hay algo especial en este versículo 17, que volvemos a ver cuál es la realidad de la fe. Aquí el Señor dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Dios dijo, hágase el sol, y fue hecho. Caiga la lluvia, las estaciones, Él las estableció y se realiza. Por supuesto, usted dirá, ahora ya no llueve como en los tiempos de antes. Pero eso no es culpa de Dios, sino que es culpa del hombre que ha hecho tanta maldad aún en la tierra donde nosotros vivimos. Ha talado muchos árboles y en aquellos lugares donde era frecuentado por la creación del Señor, ha sido eliminada. Los animalitos que el Señor ha puesto en los diferentes lugares tienen una función, y al eliminar los bosques prácticamente se quedan los campos desérticos y son problemas grandes que tenemos como los que estamos viviendo. Ha aumentado el calor en nuestro planeta. Los tiempos han cambiado por la misma maldad del hombre, porque no ha tenido conciencia de que Dios nos ha regalado un planeta maravilloso, donde cada una de las cosas que hay es con un propósito. Entonces, nosotros podemos ver aquí que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. El versículo 18 nos dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Pero el versículo 19 nos dice algo importante, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham tenía la promesa de Dios y él debería de descansar en el tiempo que Dios realmente cumpliría su palabra. Pero vemos aquí que él creyó en esperanza contra esperanza, y la razón es lo que nos dice el versículo 19, porque él ya era un viejo, y si él consideraba su cuerpo, no podía tener más bebés. Pero le creyó a Dios, y esa es la gran diferencia. Creerle al Señor es lo maravilloso para poder obtener el resultado de aquellas cosas que no vemos, pero que esperamos que el Señor haga realidad. Él da vida a los muertos. Abraham humanamente lo vivió y tanto él como Sara no podían tener ya hijos, pero le creyeron a Dios. Hubo convicción en ellos y por eso nosotros vemos el resultado que fue Isaac. El Señor realmente cumple su palabra. Así como el Señor le habló a Noé,
así como el Señor le habló a Abraham, nosotros podemos ver el resultado de la convicción que había en ellos, la certeza que había en ellos para poder ver de aquello que no era realidad las cosas que fueron hechas. Y por eso Noé condenó al mundo, porque le creyó a Dios. Y por eso el resultado de Abraham también fue su hijo Isaac, porque él le creyó a Dios. No hubo incredulidad, no hubo duda, y Dios realmente respaldó a aquellos hombres. Debemos de creerle a Dios, debemos de tener esa convicción, y por difícil que nuestros ojos vean la realidad que estamos viviendo, hay certeza en nuestro corazón que Dios obrará de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de aquellas peticiones que han sido puestas ante el altar, de aquellas necesidades que nosotros tengamos. Dios realmente obrará un milagro, porque el Señor abre caminos donde nosotros no lo vemos. Sea el nombre del Señor glorificado, porque nosotros debemos de creerle a esta palabra que nosotros hemos leído. Nosotros debemos de saber que hay un enemigo que trabaja y que trata también de obstaculizar nuestro camino, pero que debemos de leer también la palabra de Dios ahí en Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 15, donde la palabra del Señor nos dice: despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ha triunfado. Dios ha hecho todo por nosotros. Él ha triunfado sobre los principados y sobre las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, el enemigo se podrá interponer en nuestro camino, pero también es un enemigo que ha sido vencido y que nosotros debemos creerle al Señor y que nuestro ánimo no caiga, sino que al contrario se fortalezca esa fe en nuestro ser, así como dice el versículo 19 del capítulo 4 de Romanos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No hubo duda en Abraham, no hubo duda en Noé, y no debe de haber duda en usted ni en mí. Creamos a la palabra de Dios. Esperamos que en esta noche la meditación de la palabra quede en nuestros corazones y que nosotros podamos poner en práctica estas dos letras: fe. Que esas dos letras se conviertan en que haya certeza y convicción en nuestra vida. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra que nos has dejado y que queremos, oh Dios, glorificar tu nombre, y que esta palabra sea la que crezca en nuestro ser, en nuestro espíritu. Que así como no se debilitó en Abraham, nosotros también tengamos esa fortaleza en ti, que nosotros creamos a tu palabra, que haya convicción y certeza en nuestra vida para poder continuar en este camino que tú nos has trazado. En el nombre del Señor Jesús, amén. Que descanse y que tenga una noche restauradora. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión,